Buenos días a todos mis hermanos, mis hermanas. Vamos a continuar, estamos en la enseñanza número 13 de esta serie del pecado, una serie importantísima porque a eso vino Cristo, a morir por nuestros pecados. Entonces tenemos que entender la gravedad del pecado y ahora como hijos de Dios, pues entender que Él pide que caminemos en santidad. Estamos viendo el tema de las obras de la carne, porque esta carne que todavía está en nosotros, le agrada el pecado, produce obras. Vamos a darle lectura al pasaje que estamos estudiando, que dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, que ya vimos, fornicación, que ya vimos, inmundicia, que ya vimos, lascivia, que ya vimos, idolatría, que veremos hoy, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí se oye ahí? Ahí está. No heredarán el reino de Dios. Entonces, tal como lo hemos comentado, pues la cantidad de pecados mencionados aquí es grande. Vamos ya a comenzar el cuarto pecado. Son pecados que nuestra carne produce todavía. Ya estudiamos que esta carne no mora el bien, tenemos esa tendencia a pecar, pero en Cristo tenemos todo para no pecar. Por eso estudiábamos que dice Efesios 4:22, que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos ¿de qué? Del viejo hombre que está viciado. Esta carne todavía quiere pecar, todavía quiere lo que no agrada a Dios, está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero ya hemos estudiado en esta serie que si bien hay una lucha, que si bien es constante, no hay descanso, el pecado, esta carne ejerce su trabajo 24 horas, los 7 días de la semana, ahí está, pero en Cristo tenemos todo para vencer, porque el pecado ya no se enseñorea de nosotros si realmente hemos nacido de nuevo. Pero si un cristiano descuida su relación con Dios, si un cristiano deja de orar, deja de venir a la palabra, pues es más susceptible de caer en alguno de estos pecados o en algunos. Por eso, y aunque lo hemos leído repetidas veces, Cristo dice en Mateo 26:41, velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No hay de otra. El punto no es memorizarnos el versículo y decir ya me sé Mateo 26:41 hasta en el griego. La pregunta es, ¿verdaderamente velamos y oramos? Porque si no es una realidad, es por eso que caemos en pecado. Si esto no es una realidad, estaremos más susceptibles de ceder a las obras de la carne, entre ellas los pecados que ya vimos y la idolatría que vamos a ver hoy. Entonces, no hay de otra, velar y orar, velar y orar. Cristo nos lo ordena porque sabe que el espíritu está puesto, pero la carne es débil. Entonces hoy vamos a ver, vuelvo a leer Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y versículo 20, vamos a ver idolatría. Hoy vamos a introducirnos. Este pecado nos va a llevar entre 3 y 4 prédicas. Y uno dice, ay pastor, ya verán por qué. Pero en general Dios aborrece el pecado, creo que todos lo tenemos claro, pero en especial este pecado de idolatría agrede, atenta muy gravemente contra Dios, la idolatría.
A lo largo de la Biblia, pues, si la han estudiado, la hemos estudiado, pues hay un claro mensaje de Dios contra la idolatría, desde el Génesis. De hecho, el primero y segundo mandamientos tienen que ver con esto. Les voy a leer Éxodo 20 del 1 al 6 para que recordemos cómo desde allí, desde la ley moral de los llamados 10 mandamientos, desde ahí Dios condena la idolatría. Dice Éxodo 21, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces la idolatría desde que se dan las tablas de la ley, los llamados 10 mandamientos, se ve claramente cómo Dios condena severamente el pecado de idolatría. Y fíjense que así como vimos 1 Corintios 6, 18, que dice huid de la fornicación, 1 Corintios 10, 14 dice lo mismo, pero de la idolatría. Fíjense, dice, por tanto, amados míos, ¿qué dice ahí? Huid de la idolatría. Aquí en este contexto, quien ha estado estudiando los martes 1 Corintios, vemos que los corintios habían descuidado su vida espiritual, había celos, contiendas y una vida donde descuido mi vida espiritual, soy muy sujeto de caer fácilmente en idolatría. Y ya veremos que la idolatría no se reduce a adorar santos y santitos e ídolos, que también lo incluye, y de hecho hoy vamos a ver específicamente eso. Pero la idolatría va mucho más allá, por eso es que nos va a llevar 2, 3, 4 prédicas. ¿Qué es bíblicamente la idolatría? Porque al estudiarlo nos vamos a dar cuenta que de repente, sin querer, comenzamos a tener ídolos, aunque no tengamos ya santitos, ni María, ni nada de esas cosas que los que fuimos católicos teníamos. Pero muchas veces caemos en idolatría si descuidamos nuestra relación con Dios. El diccionario, fíjense, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española trae una buena definición de idolatría. Dice, y lo voy a poner ahí, Katy, si lo pones, que idolatría es adoración que se da a los ídolos. Y también dice que idolatría, fíjense qué buena definición, amor excesivo y vehemente a alguien o a algo. ¿Se acuerdan que Cristo dijo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí? Ahí hay idolatría, ya lo estudiaremos en su momento. Entonces, es una muy buena definición la que hace el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pero lo que no nos dice esta definición es que es pecado, no nos dice que quien practica este pecado se va a condenar en el infierno, y no nos dice que Dios aborrece este pecado de idolatría. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en Gálatas 5:20, si vamos a Gálatas 5:20 otra vez, la palabra idolatría viene del griego eidolatreia, y significa primeramente adoración o culto a un ídolo o imagen. Y eso es lo primero que se nos viene cuando escuchamos idolatría. Pues los que van a adorar imágenes, los que cargan el santito, hay pueblos que llevan a pasear a su santito en ciertas fechas, en varios estados del país, en varias ciudades. Aquí cerca en Ocotepec hay fiestas patronales del San no sé qué, del San no sé cuál, y entonces primariamente sí, eso significa
idolatría, adoración, culto a una imagen o ídolo. Nosotros sabemos que el único que merece adoración, culto y honra, ¿quién es? Dios, nadie más. Dios, nuestro Padre Celestial, un Dios que sabemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El mismo Dios en tres personas merece toda la adoración. Entonces, quien adora a un ídolo es idólatra. Pero de acuerdo a la palabra griega, idolatría no solamente significa adorar o dar culto a un ídolo o una imagen, sino que idolatría es también, escuchen, la adoración a cualquier cosa material o visible o invisible, o cualquier cosa que ocupa un lugar antes que Dios. Cualquier cosa que está antes que Dios es idolatría. Lo vamos a ver porque significa poner en primer lugar algo o alguien, porque a veces puede ser una cosa, puede ser una persona, puede ser el trabajo, puede ser qué sé yo. Cuando ponemos en primer lugar algo o a alguien antes que a Dios, se llama ¿cómo? Idolatría. Entonces, eso es tan grave como arrodillarme ante un santito. Porque a veces hay gente que dice, ay, mira, pobres, no saben que están adorando un santito, no tiene ojos y no ve, boca y no habla, etcétera, etcétera. Pero cuando yo pongo algo o alguien antes que Dios, es idolatría. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6:5, miren lo que dice de cómo debe ser nuestro amor a Dios. Y es un mandato. Y menos que lo que vamos a leer es idolatría. Dice, y amarás a Jehová tu Dios, ¿qué dice ahí? De todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios no merece menos. Vean que no dice, adóralo, ámalo con parte de tu corazón, con parte de tus fuerzas, con parte de tu alma. No, Dios quiere y merece todo. Menos que todo, ahí ya hay idolatría, porque si no puedo amarlo con toda mi alma, fuerzas y con toda mi mente, quiere decir que algo o alguien está ocupando ese lugar y ahí hay un ídolo. Entonces, aquí es el mandato. Amarás al Señor tu Dios, dice aquí, a Jehová tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, es decir, con todo nuestro ser. A Jesucristo le preguntaron un día, Señor, a ver, ¿cómo resumimos la ley y los profetas? Y Cristo dijo en Marcos 12:30, lo mismo. Y amarás al Señor tu Dios, y nuevamente la palabra todo, con todo tu corazón, no menos, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dios quiere y se merece todo de ti y de mí y de cualquier persona, simplemente porque es el creador. Ya nada más por eso merece que se le ame con todo nuestro ser. Pero si además entendemos que estábamos perdidos, condenados al infierno, que envió a Jesucristo a morir en la cruz, derramó su sangre por mí y ahora he sido salvo por su gracia, cuanto más debo amarlo con toda mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Significa que nada ni nadie puede estar por encima de él. Por eso dice 1 Corintios 10:31 que si yo como o bebo o hago cualquier otra cosa, debo hacer lo que todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios, porque le amamos con todo nuestro ser, porque le amamos con todo nuestro corazón. Y es lo mismo que dice Cristo, Marcos 12:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Por eso estamos aquí. O debo pensar y creer que todos estamos aquí por eso, porque le amamos con todo nuestro ser.
Aquí no venimos a ver a agradar a mi papá que me dijo que venga, o el pastor, pues ya ve que cambió el horario, hay que llegar. Estamos aquí porque le amamos con todo nuestro ser, o eso debería ser el motivo. Menos que eso se llama idolatría. Entonces, Dios debe ser en nuestra vida, en mis decisiones, en lo que hago cada día, lo más importante de todo lo que hago. Lo más en mis decisiones, todo debe estar en función de agradar a Dios. Dios está y debe estar antes que mi esposa, que mi esposo, que mis hijos, que mi trabajo, que mi familia, que el dinero, que todo absolutamente. Dios no puede estar detrás de nada de eso. Si alguien tiene a Dios detrás o de su familia o de su trabajo, esa persona está en idolatría. Porque Él merece, como dice Mateo 6:33, mas buscad ¿qué? Primeramente el reino de Dios. Lo primero que debemos buscar, anhelar, ansiar, desear, buscar con todos nuestros seres, primeramente el reino de Dios y su justicia. La clave, y creo que conocemos esa palabra, la clave primeramente, la palabra primeramente significa en el griego, es una palabra protón que significa el primero en todo. Primero en tiempo, en lugar, en orden e importancia. Nada ni nadie puede estar por encima de Dios. Nada ni nada. Él debe ser el primero en tiempo, lugar, orden e importancia. Si Dios no es lo primero en toda mi vida, hay idolatría. Es decir, Dios debe estar muy, pero muy por encima de todo y de todos. Si voy a tomar una decisión, debo hacerlo en torno a agradar a Dios, a hacer su voluntad, a lo que dice su palabra, porque Él es el primero. Si yo tomo decisiones y Dios no está en mis decisiones, no está teniendo el primer lugar. Dios merece y nos pide, además es por nuestro bien, pero que Él esté primeramente por encima de todo. Por eso al levantarse, ¿qué debe hacer un verdadero creyente? Mis primeros minutos del día, buscar a Dios en oración, la palabra, tener un tiempo con Dios. Por eso nos reunimos el primer día de la semana, ¿lo sabían? El domingo, en el calendario original, es el primer día de la semana. Le damos a Dios lo primero y lo mejor. Ofrendar y diezmar tiene ese mismo significado, darle a Dios lo primero y lo mejor. O sea, Dios merece todo, no menos. Entonces, por eso Cristo, repito, Marcos 12:30, dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cualquier cosa, persona, posesión, lo que sea que ocupe un lugar antes que Dios, es idolatría. Es idolatría. Es lo mismo que te vayas a la villa de rodillas a que tengas algo o alguien antes que a Dios. Así sea, insisto, tu esposa, y esto no quiere decir que no importa, o tus hijos. Ay, no. Tener a Dios en primer lugar y después mi esposa, mis hijos, etcétera, las prioridades que alguna vez hemos estudiado, las prioridades del cristiano. Si eres soltero, tu primer prioridad es Dios, luego tu familia, tus papás, etcétera, y van las prioridades hacia abajo. Si eres casado, tu primer prioridad es Dios, luego tu esposo, tu esposa. No quiere decir que no importan, pero por encima de ellos está Dios. Hay gente, quizás por ignorancia, porque no entiende la palabra, que dice: es que mis hijos son todo para mí, yo los adoro. A los hijos no los adoramos, amamos a nuestros hijos, amén, pero al único que adoramos, a Él solo adorarás. Cristo se lo dijo a Satanás cuando lo tentó en el desierto: a Él solo adorarás y solo a Él servirás. Entonces, tienen su importancia, por supuesto, pero nadie debe estar
por encima de Dios. Si alguien vive con algo o alguien por encima de Dios, es un idólatra. Y dice 1 Corintios 6, 9 y 10, que conocemos también muy bien: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los ¿qué? Idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La idolatría es uno de los pecados más ofensivos contra Dios, porque desplaza y quita a Dios del lugar que se merece. Cuando algo o alguien está antes que Dios, lo estamos desplazando, lo estamos menospreciando. Eso es Gálatas 5:20, idolatría. Entonces, dos cosas generales que es idolatría. Número uno es adorar un santo, una imagen, un ídolo, rendirle culto, rendirle honra. Pero número dos, todo aquello que pueda estar antes que Dios. Hoy vamos a comenzar con la idolatría común, la adoración de imágenes, de santitos, de cualquier imagen. Esta carne, miren, esta carne tiene esa tendencia a idolatrar. Ya lo veremos, que a veces idolatramos personas. Hay gente que idolatra pastores y ellos les ayudan bastantito. Se hacen presentar como los ungidos y no toquéis al ungido y etcétera. Pero bueno, hoy vamos a ver la idolatría común de santitos e imágenes. Si alguien que nos escucha tiene una religión que le enseña, como el catolicismo, a adorar santos e imágenes, escucha lo que dice la palabra de Dios, porque los idólatras serán condenados. Vamos a Éxodo 23 otra vez. Dice Dios con toda claridad: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si se fijan, la palabra dioses viene con minúscula, y siempre que vean la palabra Dios refiriéndose al único y verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra, va con mayúscula. Pero la gente, Dios conoce el corazón del ser humano después de la caída, tiene esa tendencia a idolatrar, y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Hay gente que se hace imágenes de María debe estar en el cielo. Si leemos la palabra de Dios, fue una mujer bienaventurada, la gracia del Señor fue sobre ella. Entonces no debemos hacernos imágenes. Además, no hay una imagen, pero y allá está, hay gente que le pide oraciones a su abuelito, a su tatarabuelo: mi abuelito, tú que estás allá en el cielo, ayúdame. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Pero vean el 5, y que es la clave de este mandato: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y vean de lo que dice al final: de los que ¿qué? De los que ¿qué? De los que me aborrecen. A la luz de este pasaje, quien tiene un ídolo aborrece a Dios. Quien tiene un ídolo aborrece a Dios. Entonces, ¿cuál es el punto? No es la imagen en sí, porque de pronto hay malas interpretaciones. Aquí dice: no te inclines ni las honres, pero hay corrientes cristianas que han malinterpretado estos pasajes, entonces prohíben tener fotos. Ahora, tampoco para que te la pases poniendo selfies en el Facebook, y a veces hay unos que su propio ídolo eres tú mismo. Pero no, la Biblia no prohíbe eso, lo que prohíbe es que nos inclinemos, que las honremos. Un día, en una iglesia que conozco, una hermana fue a casa del pastor, y el pastor tenía una lámpara, y la lámpara tenía de hierro un sol, y la hermana le contó a toda la iglesia: el pastor es un idólatra, adora al dios sol.
Es porque lo tiene en una lámpara. No, 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 es malinterpretar, ¿no? Aquí lo que dice es, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Una imagen que tiene como objeto ser adorada, ser honrada. Entonces, eso es lo que condena aquí Éxodo 25. No te inclinarás ni las honrarás, porque yo soy tu Dios Jehová fuerte, celoso. Fíjense, la Biblia latinoamericana, por si conoces a una persona católica, y oremos porque al ser idólatras entran en lo que leímos en 1 Corintios 6, 9 y 10, no heredarán el reino de los cielos, pero puedes leerles en su propia Biblia, que es muy clara. Fíjense, Éxodo 23, 4 y 5. Vean lo que dice ya esta versión latinoamericana. No tendrás dioses fuera de mí, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas o debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que, ¿qué? De los que me odian. ¿Ya vieron que tener ídolos equivale a odiar a Dios? Entonces, y Dios castigará como cualquier otro pecado eternamente. Entonces, mucho cuidado. Si alguien que nos escuche tiene esta práctica, sábetelo. El único que merece honra, adoración, que nos inclinemos es Dios. ¿Se acuerdan los amigos de Daniel? Cuando quería que se inclinaran ante la estatua, y si no, van a ir al fuego. Y preferían morir ardiendo en fuego que inclinarse ante una estatua, porque entendían la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que alguien pueda inclinarse ante una imagen? ¿Han oído? Yo lo oigo en radio porque luego, mientras voy al trabajo, pongo las noticias del radio, y ahí me he enterado que están por aquí en México las reliquias de San Judas Tadeo. Y yo me puse a investigar porque, ponle la imagen, ahí está la imagen. ¿Saben qué hay ahí? Según lo que investigué, son fragmentos de los huesos del brazo de Judas Tadeo. O sea, ni siquiera es el brazo, fragmentos de los huesos del brazo. Vamos a suponer que sí fuera Judas Tadeo, esos fragmentos de los huesos y le están atribuyendo un poder que solo Dios tiene. Por eso es idolatría. Hacen largas filas para ver las reliquias. De hecho, quien está apoyando todo esto, según escuché en la radio, es la fundación del doctor Simi, y quiere que recorran las reliquias todo el país. No sé cuándo toque Cuernavaca, pero pasan las filas y vean la incongruencia, pero además lo grave de que gente haga largas filas para arrodillarse ante los fragmentos de los huesos del brazo, ni siquiera sabemos si del izquierdo o del derecho, pero son fragmentos de los huesos del brazo de Judas Tadeo. Pero así de incongruente es la adoración a algo así. Esa es la idolatría común que también Dios condena. El único que puede oír una oración, porque lo dicen, mira, tú pídele, él es bien milagroso, hasta le dicen San Juditas, ¿sí o no? Tú pídele a San Juditas y tiene el poder. Qué triste, están cegados, son idólatras. El único que merece adoración, el único que puede oír, el único que está en todo lugar. Ahorita puede orar una persona en China, 200 en Rusia, 500 en Argentina, etcétera, y Dios, que es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, los oye a todos. Pero los huesos del brazo de Judas Tadeo, mis hermanos, ¿en qué mentalidad? Pero esa es la idolatría del ser humano. Pero ahora ya veremos las siguientes prédicas, porque alguien dirá, ay, ¿cómo se ponen a adorar eso? Pero cuando tú y yo ponemos a alguien antes que a Dios, estamos igual que ellos. Amén. Entonces,
el único que tiene esas cualidades de oír una oración, el poder, es Dios, nadie más, no los huesos del brazo de Judas Tadeo. Pero así es la idolatría. Entonces le están robando la honra a Dios, el culto a Dios. Pero también miren, hay iglesias cristianas que también tienen prácticas idólatras, que te venden la astillita de la cruz de Cristo. Yo no sé si existan todavía astillitas de la cruz de Cristo, y la gente los compra. Aceite ungido, ¿no? Te llevas este aceite ungido, lo unges en tu casa y Satanás se va huyendo. Eso es idolatría, creer que un objeto, ese aceite, esa astillita tiene poder para cuidarme, en lugar de encomendarme a Dios. Señor, me pongo en tus manos. Amén. Pero esta carne, ese es el problema, y por eso Pablo escribe cuáles son las obras de la carne, y por eso hemos estudiado en prédicas anteriores que lo que tenemos que hacer es no satisfacer los deseos de la carne, sino fortalecer nuestra vida espiritual. Bueno, Éxodo 20, ya leímos, Dios le da las tablas de la ley. Moisés las da a conocer. Pero vean lo que pasa en Éxodo 32. Moisés se va al monte Sinaí y tarda en llegar. Se va al monte Sinaí a tener un encuentro con Dios. Vamos a leer lo que pasó. Ustedes pueden leer todo el pasaje, pero dice desde el 1, dice: viendo el pueblo que había sido sacado de Egipto por mano poderosa, vieron cómo Dios abrió el mar en dos, vieron cómo la nube que los seguía de día, la columna de fuego en la noche. O sea, vieron el poder de Dios tangible en su vida desde que los libró de Egipto. Y vean lo que pasó aquí. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, fíjense el corazón idólatra, la tendencia idólatra del ser humano: levántate, Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón, en lugar de decir, a ver, ¿qué les pasa? Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro, a ver, quítense sus aretes, todo que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma de buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y vean lo que dice al final: entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vean nada más, o sea, ellos vieron cómo Dios los sacó, vieron la columna de fuego, vieron el mar abrirse en dos, y ahora juntan oro, hacen un becerro y le dicen que esos dioses los sacaron de Egipto. Esa es la idolatría. ¿Y qué Dios se quedó tranquilo? Ay, pues es que ¿para qué tardaste, Moisés? No, vean lo que dice el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. El ser humano es idólatra porque se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, o sea, bien necios. Ahora pues, déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Qué quería hacer Dios? Consumirlos en un instante. Si usted lee en el pasaje, Moisés intercedió por ellos. Señor, dales otra oportunidad, que se arrepientan. Y saben, dice Lamentaciones 3:22, que Dios es misericordioso. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias,
nuevas son cada mañana, y como cantábamos hace un rato, grande es tu fidelidad. Y Dios tuvo misericordia, y después siguieron de necios y Dios tuvo que traer juicio, pero Dios tuvo misericordia. ¿Cuántos aquí tienen familiares que son idólatras? Yo creo que la mayoría. Intercedamos como Moisés, oremos, Señor, dales gracia, prediquémosle, Señor, alcánzalos, dales una oportunidad de arrepentirse. No juzguemos nada más, ay, mi familia viene idólatra, clamemos por ellos. Moisés no le dijo, ay, sí que idólatras, de una vez acaba con ellos. No, intercedió por ellos. Mientras hay vida hay esperanza. Por más idólatra que sea tu familiar, si se arrepiente y viene a Cristo, Dios lo hace libre del pecado. Amén. Entonces oremos por ellos, que Dios les conceda arrepentimiento. Pero siempre los de Israel una y otra vez volvían a la idolatría. ¿Y saben qué hacía Dios cada tanto? Les enviaba profetas. ¿Y para qué les enviaba profetas? No creo, hoy ya sabemos que hoy ya no hay profetas. El último profeta en la Biblia, ¿quién fue? Juan el Bautista, el último de los profetas. Pero hoy los supuestos profetas que vemos se paran en las iglesias, Dios me dijo, Dios te va a bendecir, a ver tu cartera, Dios te la va a multiplicar por 10, viene lo mejor para tu vida. O sea, los profetas de hoy son unos encantadores de serpientes. Lo que buscan es agradar a la gente, decirles, endulzarles el oído. Pero los profetas que Dios levantaba en el Antiguo Testamento, ¿saben para qué los llamaba? Para que llamara al pueblo al arrepentimiento. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Miren, están haciendo lo malo delante de Dios. Y el profeta que me digan, Amós, Jeremías, Isaías, el que me digan, Dios los levantaba para llamarlos al arrepentimiento. Hoy en el Nuevo Testamento pues no hay profetas, hoy hay pastores y maestros que predicamos la palabra, pero que tenemos la misma misión, llamar al arrepentimiento. Y tú y yo como cristianos, cuando compartimos a la gente, tenemos la misma misión, llamar a la gente ¿a qué? Al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Amén. Entonces, hoy no hay más que o pastores o lobos con piel de oveja. Y un verdadero siervo de Dios, como los profetas de antes, llaman al arrepentimiento. Juan el Bautista, el último de los profetas, si ustedes leen, era duro y directo. Generación de víboras, les dijo, ¿se imaginan? Ay, ojalá, y a ver, generación de víboras, arrepentíos y convertíos. O sea, con toda claridad, obviamente porque lo movía el amor a Dios, porque quería que se arrepintieran. Fíjense, una de las tantas veces que el pueblo de Israel volvió a la idolatría sucede en Primera de Reyes, en tiempos de Acab, que sucede que el pueblo de Israel, por mano del rey anterior, influenciado por una mujer, ¿saben cómo se llamaba esa mujer? Jezabel, que sedujo a los profetas y una barbaridad, y cayó y volvió el pueblo a la idolatría. Y entre paréntesis, tengamos cuidado con las Jezabeles. Y hablo en doble sentido, en el sentido de hombres y mujeres, porque jóvenes tengan mucho cuidado con amistades, amigos, amigas que te quieren apartar de Dios, que te quieren llevar a cometer pecado. Miren, cuando un cristiano, y eso es otro tema, pero cuando un cristiano se amista con el mundo, tienes una amistad de un inconverso, una inconversa, lo más probable, escucha, es que te jale él a que lo jales tú. Cuando tú te relacionas, te amistas, te va a jalar, porque Dios dice no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Y como Dios manda algo y tú lo desobedeces, Dios no te da su poder para que venzas, porque tú mismo cedes. Teníamos hace muchos años, cuando estaba yo en el grupo de jóvenes de mi iglesia,
En aquel tiempo no éramos asociación religiosa, éramos asociación civil. Todavía no entraba el cambio en el 93 con Carlos Salinas de Gortari, cuando se establecieron las asociaciones religiosas. Entonces muchas iglesias éramos asociaciones civiles y yo era el vicepresidente de los jóvenes, imagínense. Entonces había una chica entregada al Señor, de verdad. Pero de repente empezamos a ver que empezaba a dejar de ir y la fuimos a ver, oye, ¿qué pasa? Y empezó a tener una relación con un inconverso. Y entonces le decíamos, mira, si quieres vamos con él, le compartimos, pero no, es que yo lo voy a ganar para Cristo, es que ya le estoy predicando. Mira, te va a jalar. Y al rato dejaba de ir a las reuniones de jóvenes, y es que fue un concierto, es que no sé qué. Y poco a poco, mis hermanos, para no hacer larga la historia, por haber quitado a Dios del primer lugar y haber puesto a esa amistad del mundo, terminó apartándose. No sé si regresó al tiempo, pues yo si era cristiana, debe ser como dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si son de nosotros, se hubieran permanecido con nosotros. Entonces, no sé cuál fue la historia, pero eso pasa cuando desobedecemos a Dios. Bueno, llega Acab con el pueblo de Israel y fíjense lo que pasa, Primera de Reyes 18:20. Entonces Acab, porque ya estaban en la idolatría total, el pueblo de Israel estaba en la idolatría. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías, ahí viene el profeta Elías, un siervo de Dios, dijo: ojalá y dejen de seguir a sus dioses. Así dice, hagan lo posible, miren, ya vuélvanse a Dios, porfa. No, dice, ¿hasta cuándo? Pero el tono aquí en el hebreo es de exhortación. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele, y si Baal, ve en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Quiero que vean las palabras de Elías. Les dice, a ver, si vas a seguir a Dios, de veras, pero ya no te andes a medias tintas, y si no, vete al mundo, así de plano. Así se lo dijo Cristo a la iglesia de la Odisea. En Apocalipsis 3:15 le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, o sea, ojalá seas verdadero cristiano o seas un verdadero mundano, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de tu boca. Es lo que les dice Elías, a ver, si vas a seguir a Dios, de veras. Y es el llamado que el Señor nos hace. Si vamos a amar a Dios, que sea con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, de veras, no a medias tintas, no un poquito con el mundo y un poquito con Dios. Y es lo que le dice aquí Elías, Primera Reyes 18:22, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, o sea, si de veras crees que Jehová es Dios, síguele, pero de veras. No andemos jugándole al cristianito, ya que vengo el domingo y el lunes en el mundo y el martes el estudio y el miércoles me olvido. No, lo que le está diciendo, sigue a Dios de verdad. Ya no le hagan la cosa. ¿Quieren irse con el profeta Baal? Órale, váyanse para allá, pero no anden a medias tintas. Hoy se hubieran enojado con Elías. Ay, Elías, ¿quién eres para decirnos? Era un siervo de Dios y eso debe hacer un siervo de Dios. Hermanos, exhortarles, sigan a Dios, pero de a de veras. Tengamos un cristianismo verdadero, que la gente diga, de veras es diferente. Lo veo como habla, cómo se conduce, cómo ama a su esposa, cómo ama a su esposo, su trabajo, su honestidad, su forma de vestir. Se nota porque es una persona que verdaderamente ama a Dios. ¿Se acuerdan los martes? Estamos estudiando el martes pasado. Los corintios, según se juntaban para tener una reunión de ágape, de amor, y para recordar la cena del Señor. ¿Se acuerdan que lo estábamos viendo el martes los que se conectan? ¿Y qué hacían en esas reuniones? Pura mundanalidad. Y Pablo les dice, miren, de verdad
que necesitan arrepentirse, examinarse, porque según estaban recordando el sacrificio de Cristo y estaban viviendo vidas mundanas, no estaban amando a Dios con todo su corazón. Y Pablo dice, por eso muchos están enfermos, por eso muchos están debilitados y por eso muchos han muerto, porque no toman en serio la obra y el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que les dice Elías: ya tomen en serio al Señor o váyanse al mundo, pero no le jueguen al cristiano. Es lo que dice Marcos 12:30: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No merece menos que eso, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. La pregunta es, honestamente, y cada quien delante de Dios, y Él conoce nuestro corazón, ¿por qué estamos aquí esta mañana? Honestamente. Estamos porque le amamos, porque es una necesidad venir a adorarle. Él lo manda en su palabra. Llegamos temprano porque la reunión es para Él. A veces cuando el pastor exhorta, hermanos, lleguen puntuales, creen que el problema es del pastor. La reunión es para el que debemos amar con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. ¿Merecerá Cristo, por quien tenemos esta reunión, que lleguemos puntuales o no? A lo mejor alguien dice, no, pues es una reunión cristiana, pues no importa si es a las 10, si llego a las 10:30 no pasa nada. No es cierto, no estamos tomando seriedad. Llegamos puntuales a la escuela, llegamos puntuales al trabajo, ¿y por qué a las cosas del Señor le damos menos valor? Porque no lo estamos amando con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Así de claro. Eso es lo que le dice Elías. A ver, ya digan en serio, ¿van a seguir a Dios? Síganle, pero síganle en serio. Cuando cantamos la alabanza, meditamos lo que estamos cantando, creemos que la alabanza es un relleno. A ver, hermanos, hagan algo ahí para rellenar de 10 a 10:30. No, la alabanza es para adorar a Dios, para exaltar a Dios, porque lo amamos. Amén. Estamos en la prédica. ¿Merecerá la palabra de Dios? No el pastor, digo, el respeto a un ser humano, pero no importa quién esté parado aquí, si está predicando la palabra de Dios, merece respeto la palabra de Dios. Amén. A veces están con el celular preocupados y ya les pusieron like. Eso es una falta de respeto al Dios que debemos amar con todo nuestro corazón. Basta ya de cristianismo mediocre. El Señor quiere ver personas, cristianos de veras entregados, que le sirven, que le aman con todo su corazón, mente y fuerzas. Amén. Porque Él lo merece todo, no menos. Él lo merece todo, no menos. Yo sé que de repente, porque si de repente comentan y yo lo sé, yo ahorita tengo calor. Y así dice uno, híjole, pues, estaría bien un aire acondicionado, ¿no? Estaría padre tener un lugar, pero ese lugar que tenemos, yo le doy gracias a Dios por el lugar que tenemos. Es lo que podemos pagar de acuerdo a lo que ofrendamos y diezmamos. Es el lugar que tenemos, la verdad tiene sus comodidades. Debe haber lugares mejores, pero Carlos me comentaba el otro día que fue a Iguala a una iglesia y se reúnen a las 8 de la mañana y que el calor, ahorita el calor está de risa comparado con lo que viven en Iguala. Y ahí está la gente puntual y adorando y sudando. Dice que están sudando a las 8 de la mañana. Tendríamos que hacerlo aquí a las 6 para que más o menos nos toque más tranquilo. Pero no pongamos pretextos. Amamos al Señor con todo nuestro corazón, vivamos para Él, prediquemos para Él, nuestras decisiones giren en torno a Él. Si tenemos una reunión para Él, seamos puntuales, vengamos con toda la disposición, que mi mente, mi corazón esté en lo que estamos. Esta reunión es un culto a Dios, para honrar a Dios, para exaltar a Dios. Amén. Es lo que dice Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que Él sea lo primero y lo más importante de nuestra vida. Ahora regreso al punto y voy a terminar con esto porque ya me alargué y me desvié un poco. Estamos hablando de la idolatría a los ídolos, fíjense, Isaías 44, pues la incongruencia, lo ilógico, pues no sé qué palabra usar, que es la idolatría. Fíjense lo que dice Isaías 44:9. Los formadores de imágenes de talla, es decir, en aquellos tiempos los que hacían los idolitos,
Todos ellos son vanidad, es decir, están vacíos. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Por más bonito que esté el idolito, porque hay unos que los hacen muy bonitos, hay otros que los hacen de una calidad que hizo ahí. Pero por lo más precioso de ellos, ¿qué dice ahí? Para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para confusión de que los ídolos no ven ni entienden. O sea, un ídolo no ve ni entiende. Y ahí está la gente: ayúdame con mi prima, ayúdame con mi tío, ay, con mi trabajo. No te ve ni te entiende. Y fíjense la pregunta del 10: ¿quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices, o sea, los que hacen esos ídolos, los artífices mismos son hombres. O sea, un hombre hace un ídolo para que otro lo adore. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Y empieza a narrar el proceso de cómo se hace un ídolo. Dice: el herrero, en caso que fuera un ídolo de metal, toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con martillos, ahí está cincelando el idolito, y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego, el creador de ese ídolo tiene hambre, le faltan fuerzas, no bebe agua y se desmaya. Está contando lo que puede suceder en un creador de ídolos. O habla ahora de un carpintero. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre. Almagre es como el molde del idolito. Lo labra con cepillos. No sé si han visto cómo labran un muñeco de madera. Le da figura con el compás, lo hace en forma de varón o a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. O sea, está diciendo, todos los elementos que usa son elementos comunes. Bueno, dice, planta pino, que se críe con la lluvia, de él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno, cuece panes, hace además un Dios. Ahí viene la incongruencia. Hace además un Dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. ¿Ven la irracionalidad? Hacer un idolito y luego arrodillarte. Parte del leño se quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Pero vean el versículo 17. Y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. O sea, se hizo ahí de la naturaleza, la madera lo cinceló y al final le dice a ese coso que él hizo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Versículo 18. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de un árbol. De ceniza se alimenta su corazón, engañado desvía para que no libre su alma ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Eso es lo irracional, mis hermanos, de la idolatría. Y eso Dios lo condena. Pero ya veremos en 8, en 15, en 21 días, las siguientes semanas, que así como esto es irracional, que así como decimos pobre gente que idolatra monolitos y cositas y cosos, pobres de ellos, así de mal está quien pone algo o alguien antes que a Dios. Y eso lo hace la humanidad porque se ha apartado de Dios. Termino leyendo Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Escuchen: honrando y dando culto
a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así de irracional es la idolatría. Y yo quisiera que si alguien que nos escucha tienes ídolos, adoras imágenes o la Virgen o quién sabe a quién adores, la palabra de Dios dice que eso es idolatría. Vuelve al único y verdadero Dios. Apártate de los ídolos, huye de la idolatría y ven a Jesucristo, el único Dios verdadero. Amén. Vamos a terminar orando a Dios y continuamos en 8 días. Y primero, pues ese llamado es, mis hermanos, tienes familiares, amigos, conocidos que están en la idolatría. Ábreles la palabra de Dios, enséñales que Dios lo condena, que el único que debemos adorar y servir es Dios, que Cristo vino para pagar por sus pecados, que si se arrepienten y se apartan de su pecado, alcanzarán la misericordia. Solo en Cristo hay salvación, el único que puede oírlos cuando vengan a Él, el único que puede hacer milagros, el único que puede atender sus oraciones es el único y verdadero Dios. Así es que intercedamos por esos familiares que hoy no le conocen. Así como Moisés intercedió por el pueblo cuando se hizo ese becerro, intercede por tu familiar, quizás es tu papá, tu mamá, tus tíos, tus amigos, y llevémosles el mensaje del Evangelio. Pero el segundo llamado pues es para todos nosotros. Si nos decimos cristianos, si somos cristianos, amemos y sirvamos a Dios de verdad con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Estamos aquí porque le adoramos, porque Él está vivo, porque Él no solamente mora en nosotros, sino que está en medio de nosotros. Él es real, Él vive, Él está entre nosotros y además Jesucristo un día vendrá en persona por su iglesia. Así es que de verdad, mis hermanos, sirvámosle al Señor de todo corazón. Pongámonos de pie. Padre Celestial, tu palabra dice que solo tú mereces adoración. Tú conoces mi corazón y el corazón de cada uno de nosotros. Si hay alguno esta mañana que ha dado lugar en su corazón a algo o a alguien que antes que a ti, que tu Santo Espíritu le convenza de ese pecado de idolatría. Tú mereces todo, tú mereces lo primero y lo mejor. Tú mereces que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Perdónanos si de pronto hemos sido mediocres en nuestro cristianismo, que seamos fieles servidores tuyos, dispuestos a morir antes que negarte, dispuestos a morir antes que inclinarnos ante una imagen, antes que servir a otros dioses, que vivamos para servirte, para adorarte, para predicar tu palabra, para proclamar al mundo que solo Cristo vive, solo en Él hay esperanza. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ayúdanos a proclamar esta verdad y a ser fieles con nuestra vida y testimonio a ese amor que te tenemos cada día, Señor. Gracias porque eres misericordioso. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque si no fuera por tu misericordia ya nos hubieras consumido. Y venimos a tu misericordia, a tu perdón y a tu gracia en esta mañana. Gracias porque siendo Dios, el creador de los cielos y de la tierra, veniste haciéndote hombre, un hombre obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso hoy tenemos una esperanza viva y real. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén.